El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vengo a demostrarte cómo la inteligencia artificial ha hecho todo por mí y me ha permitido ganar dinero prácticamente en piloto automático. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque yo mismo te voy a estar mostrando mi propio historial de operaciones para que veas que esto es real dentro del intercambio de criptomonedas Pionex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Todas estas operaciones lo he hecho con la misma estrategia, viendo cuáles son las monedas que más han subido y más han bajado, pero lógicamente todo lo ha hecho la inteligencia artificial por mí, ya que una vez yo colocando el robot, él es el que me hace ganar dinero. Ese robot lo consigo en el área de futuros, bot de futuros, ¿ok? Yo en mi caso voy a venir al apartado de órdenes, ¿ok? En mi historial de operaciones que llevo con este bot de inteligencia artificial para que te des cuenta las ganancias que yo he venido obteniendo prácticamente todo en automático, haciendo interés compuesto con estos bots. La verdad es que me ha venido yendo muy bien, ya que superamos el umbral de más de un 50% de ganancia en menos de un mes, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta, todas estas operaciones se hicieron con bots de trading, o sea, yo no tuve que hacer absolutamente nada, solamente lo dejé configurado y él hace todo por mí, ¿ok? Esa configuración ya te va a estar mostrando cómo debes hacerla y te va a dar ideas de trading para que veas exactamente en qué monedas debes hacer este tipo de operaciones con el bot y en cuáles no, ¿ok? Te va a estar mostrando exactamente la estrategia, lo que yo he venido siguiendo para que me dé resultado. La primera operación la hicimos en el par RATS USDT, te voy a estar diciendo exactamente cómo llegar a este tipo de monedas. La hicimos con el bot a 10x en largo, ¿ok? Esa fue una operación que empezamos este mismo mes con una inversión de tan solo $100. Lógicamente, ¿puedes empezar con menos? Sí, puedes empezar aproximadamente con unos $20-30 por operación, pero también puedes empezarlo con más. Si quieres tener ganancias más contundentes, puedes empezarla con $500, con 1000, con 2000, con 10.000, con el capital que tú desees. Una vez teniendo en cuenta esto, yo lo que hice fue colocar este primer bot con $100 y esperar a que me dejara aproximadamente un 10% de ganancia para que él mismo me sacara ese porcentaje de ganancia en automático y una vez llegara de allí, cerrara esa posición. Cerró esa posición con $9 de ganancia y yo para el segundo bot fui al par de TIA USDT, hice exactamente lo mismo, coloqué el bot de inteligencia artificial en 10x en largo y le coloqué los $100 iniciales más los $9, 9.23 aproximadamente que me gané de la primera operación. Esa segunda operación la ejecuté con $110 y al cabo de tan solo 3 horas me hizo ganar $12 adicionales. Cabe destacar que en la primera operación me demoré tan solo 18 minutos entre que coloqué el bot y me sacó la ganancia, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. La segunda operación demoró un poquitico más, demoró aproximadamente unas 3 horas. Con esos $110 yo le coloqué al bot de inteligencia artificial una malla donde él logró sacarme ese 11% y una vez obtuvo ese 11% que fueron aproximadamente $12.46, se cerró en automático para dejarme la cuenta en más de $120. Lo que hice para la tercera operación fue exactamente lo mismo, inclusive coloqué el mismo par de RATS contra USDT, 10x en largo, exactamente el mismo bot de inteligencia artificial, ya iba con interés compuesto, 110 más $12, me daban 122. Con esos 122 hice lo mismo, coloqué el bot otra vez para que me dejara más o menos un 10% de ganancia, me sacó $13 de ganancia en tiempo récord, en 13 horas ya yo tenía otra vez $122, que era mi inversión inicial, digámoslo así, más los $13 que me había llevado. Me fui a la cuarta operación, en el par de AVE USDT, le coloqué los $122 más los 13 que ya me había ganado en la anterior operación. Esta inversión fue de $135 y de paso esta operación me dejó un 11.56% de ganancia, que aproximadamente fueron unos $15 más a la casa. Ya para la otra operación iba con 150, lo cual aquí ya me permitía llegar al hito de un 50% de ganancia neta en tan solo un mes de trading. De hecho, te podría llegar a decir que nos demoramos menos de un mes porque en casi una semana y un poquitico más logramos ese 50%, o sea que la velocidad la puedes aumentar, ¿ok? Inclusive puedes estar hablando de sacar un 100%, 200%, 300% de ganancia en un mes y es totalmente posible con este bot de inteligencia artificial que ya te va a estar diciendo exactamente cómo debes utilizarlo, ¿ok? Quédate conmigo hasta el final que de verdad te voy a mostrar exactamente lo que yo hago para sacar ese tipo de retornos. Esta última operación duró tan solo 18 horas.
horas, le colocamos, como te dije, $150 al bot, nos terminó sacando 16 más de ganancia neta en tan solo un periodo de 18 horas, o sea, en menos de un día logró hacerlo, lo cual quiere decir que para el siguiente bot ya yo iría con $166 de capital, donde estaría buscando exactamente el mismo 10% que estuvimos hablando ya en videos pasados, hacer varias operaciones de estas que nos dejan todos un 10% de ganancia y poco a poco ir haciendo interés compuesto para llevar esta cuenta a 2x, 3x, 4x, 10x. El objetivo te lo marcas tú. Todo esto te lo estoy mostrando de manera totalmente transparente, por ende espero me puedas regalar un pedazo de like y te suscribas a este canal con campanita, porque te estoy mostrando realmente en tiempo real mi historial de operaciones dentro de este intercambio de criptomonedas Pionex, que el enlace te lo dejo abajo en la descripción. Realmente me apoyas muchísimo dejándome un like y dejándome un comentario si este video es de tu interés y te está ayudando a ganar dinero, que eso es realmente a mí lo que más me importa. Yo de verdad debo decirles, no soy en lo absoluto egoísta, les comparto todo lo que a mí me funciona para que ustedes también ganen dinero, así que por favor apóyenme con un like y con un espectacular comentario en la parte de abajo, ¿ok? Una vez ya mostrándole todos los resultados, llevamos $150 más 16, o sea, llevamos 66% de ganancia neta en menos de un mes. Y si ustedes sacan la cuenta ustedes mismos dentro de sus casas, se darán cuenta de que llevamos muy pocos días con esta operación. En esta operación la cerramos en 18 minutos, esta operación la cerramos en 3 horas, esta operación la cerramos en 13 horas, esta fue la que se demoró más de AVE, la cerramos en aproximadamente unos 5 días y 5 horas, fue la que quizás más nos costó cerrar. La otra la cerramos en 18 horas y seguramente las operaciones posteriores, como te das cuenta más o menos en el análisis, la media en menos de un día se cierra en ganancia con un 10%, por ende espero que las siguientes operaciones que hagamos se cierren bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el mercado para conseguir este tipo de resultados con inteligencia artificial? Muy sencillo, venimos a Pionex, ¿ok? Como te dije, el enlace abajo en la descripción. En la cartera necesitamos tener activos en USDT, o sea, la criptomoneda USDT, que representan dólares digitales, la necesitamos tener en cuenta principal, simplemente nos depositamos desde cualquier otro intercambio de criptomonedas dólares digitales a este intercambio. Esos dólares digitales lo que nos ayudan es a colocar operaciones en el mercado y todo eso lo vamos a hacer con inteligencia artificial, ¿ok? Buscamos dentro de este apartado, dentro de esta flechita, las monedas que vamos a operar. Yo siempre me voy a las monedas que más han subido en las últimas 24 horas dándole clic allí y las monedas que más han bajado en las últimas 24 horas. Y lo que hago es ver operación por operación cuáles son las que para mí tienen más sentido meterse, ¿ok? Por ejemplo, ahorita estoy muy pendiente de esta de Miro USDT, que me salen entre las operaciones que más han bajado a día de hoy, que es esta de Miro USDT. Fíjate que estoy exactamente en la misma gráfica, es una moneda que hoy ha caído un 8% y si te das cuenta de la gráfica está en un muy buen punto en el cual podría ya empezar a subir. Por ende, en ese punto yo lo que estaría esperando es meterle un long al mercado, ¿ok? Lógicamente estaría colocando allí una buena malla que el bot va a trabajar totalmente en automático y ya te va a estar diciendo exactamente cómo hacerlo, pero yo simplemente en este video te quiero mostrar ideas para que tú veas exactamente las gráficas en las cuales yo opero, metiéndome en zonas, en este caso de reversión, donde efectivamente yo lo que espero es que haga esto, que efectivamente el precio caiga y cuando ya esté bastante desgranada la moneda, empiece el long, empiece la subida y allí yo colocando un bot con ese 10% de ganancia pueda sacarlo en beneficio. ¿Qué pasa si efectivamente el precio inclusive sigue bajando un poquitico más? No pasa nada, porque la malla que va a estar colocando el bot va a estar trabajando allí por ti para que en el momento en que efectivamente el precio quiera despegar pueda sacar la ganancia. Inclusive eso fue lo que a mí me pasó con la operación de AVE USDT. ¿Ok? En este caso, esta operación la cerré en 5 días porque el precio antes de darme la ganancia de un 11% estuvo fluctuando entre ganancias y pérdidas. Fíjate que en el primer minuto apenas yo la coloqué estaba en una pérdida de 0,53%. Luego cayó esa pérdida a menos 4%, pero uno no tiene por qué desesperarse. Simplemente el bot va a ir haciendo su trabajo entre ganancias y pérdidas, entre ganancias y pérdidas. Ya el día siguiente estaba en un 4% positivo. Lógicamente yo no cerré allí porque yo lo que quiero buscar es al menos el 10% de ganancia y efectivamente ya cuando se cerró la orden me dejó ese 10% de beneficio activo en aproximadamente esos 5 días. Todo lo que hizo el bot en el apartado de transacciones te salen y se hicieron más de 130 operaciones para que efectivamente esas posiciones en ganancias se dieran. Para yo sacar esos $15 de ganancia, el bot tuvo que trabajar muchísimo con más de 130 operaciones en esos 5 días para lograrme sacar la ganancia, pero lo importante es que la ganancia se dio. Por ende, yo lo que te quiero mostrar en este video es cómo conseguir estas monedas. Yo, por ejemplo, en esta de Miro la tengo muy pendiente para meter un long, o sea, para meter la inteligencia artificial allí para que
que lógicamente me haga todas las operaciones y estoy viendo básicamente la fuerza que están trayendo algunas monedas, bien sea que esté en zonas de soporte o en zonas de resistencia. Si te vas, como te dije, a este apartado con esta flechita, te salen todas las monedas que más han caído. Por ejemplo, las que más han caído hoy han sido estas dos, más de un 10% en su nivel de cotización. Yo lo que hago es ver gráficos. Por ejemplo, este no es un gráfico que me gusta mucho para long, porque esta moneda en realidad no está en los suelos, ¿ok? Esa moneda por lo menos no me gusta demasiado para meter ni un short ni un long, porque no está en el mejor punto. La de Z tampoco, porque efectivamente el precio mínimo ha estado mucho más abajo. Por eso es que me fui una a una revisando todas las gráficas a la de Miro, que fue hasta ahora la que quizás más me convenció, porque aunque el precio mínimo sí que ha estado mucho más abajo, la verdad es que desde ese punto ya el precio empieza a tener un soporte, ¿ok? Desde ese punto en el que está actualmente. Por ende, meter una operación allí de long puede pasar de que en las siguientes horas ya el precio busque más o menos estas zonas y ya allí el bot logre sacarme ese 10% de ganancia. Inclusive el precio no se tiene que mover demasiado para que el bot te logre sacar ese 10% de ganancia. Ahora, entre las monedas que más han subido, la verdad es que tenemos pocas, ¿ok? Porque las monedas hoy prácticamente no han subido. La que más ha subido ha sido un 5%, esta de banana, pero esta de banana, aunque todavía puede llegar a estar en una buena zona para meter un short, en este caso, porque efectivamente la gráfica está en el punto más alto, no me animaría demasiado porque es una moneda que prácticamente no tiene gráfico. Inclusive aquí estamos en velas de una hora y fíjate que la verdad es que la moneda tampoco es que se ha movido demasiado, ¿ok? Si ponemos, por ejemplo, en velas de un día, te darás cuenta que la moneda lleva solamente 2 días listadas, entonces no es una moneda que yo aprovecharía para colocar con el bot, aunque pudiese llegar a servir en alguno que otro caso. Por lo menos esta de Rune, que también ha sido de las monedas que más han subido, no me animaría tampoco a meter un long acá, ¿ok? Porque efectivamente tampoco está en su zona de soporte máxima, ¿ok? No es una moneda que está bastante buena para operar, por eso te mostré la de Miro. Yo voy moneda tras moneda, moneda tras moneda, a ver cuál se ubica en una buena zona y la que yo vea realmente con buena oportunidad es la que yo entro, ¿ok? Por lo menos esta de Uni podría llegar a estar algo interesante para meter un long desde allí, porque está básicamente en una zona algo de soporte, pero no es la mejor de todas. Por eso es que yo voy moneda tras moneda, revisando cuáles son las que me dan los mejores retornos. En este caso, las monedas que más han subido no me gustan para nada porque todas están en una zona por allí medio intermedia que no me sirve mucho para colocar con el bot. Así que me vendría a las monedas que más han bajado, que han sido bastantes el día de hoy, a ver dónde tengo oportunidades para long. Por ejemplo, la de Miro es la que por ahí, la que yo he visto quizás con mejores ojos. Pero, por ejemplo, si me voy a esta de MAP contra USDT, también está bastante desgranadita, está en zonas de soporte mínimo, también podría llegar a ser una buena moneda para allí colocar un long y esperar a que efectivamente la gráfica vaya hacia arriba en las próximas horas y me logre sacar una buena ganancia. No pasa nada si la moneda inclusive baja hasta este punto, ¿okay? Porque en ese punto lo que va a hacer el bot es hacer varias operaciones allí para que efectivamente cuando el precio suba, él empieza a ganar dinero. O sea que no tenemos que preocuparnos si tampoco entramos en el mejor punto, pero sí es importante que estemos al menos en una franja, ¿ok? Donde ya sepamos que ese es su nivel mínimo de precio, en este caso en la gráfica de MAF, ¿ok? Te estoy hablando. Por ejemplo, si vamos a otra, podemos ir a la de Big Time contra USDT, también es una gráfica que me gusta muchísimo porque también se ubica en las zonas más abajo de la gráfica. En cualquier momento, ¿qué puede pasar con esta moneda? Que vaya quizás hacia abajo, ¿ok? Un ratico, pero ya después de esta zona, ¿ok? Que baje de esta zona, va a ser bastante más difícil, ¿ok? Va a ser bastante más difícil de que pueda ir hacia esa zona y no se frene. Normalmente lo que hace esa moneda es que puede ir allí, pero en la mínima que tenga oportunidad va a ser esto, ¿ok? Va a dejarme una vela verde bastante importante porque está básicamente en los mínimos de precio y efectivamente en esos puntos es donde el bot empieza a sacar ganancia, 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 ganancia. Lógicamente si metemos ese bot en long y ya una vez él logre sacar ese 10% de ganancia y listo, simplemente me voy a otra gráfica y ya. Una de las que he inclusive operado bastante, se han dado cuenta en mi historial de operaciones, que ha sido la moneda de RATS, la he utilizado varias veces para operar porque de verdad está en una muy buena zona para meter longs, ¿ok? Podemos ir a la de RATS USDT, hoy ha caído un 6%, inclusive la he medido bastante para meter en este caso un long. Me hubiese gustado muchísimo más agarrar esta moneda en precios inclusive menores, que de hecho la primera operación que ejecuté, la verdad es que se hizo a un precio bastante más bajo y por eso es que me dio el resultado bastante rápido, inclusive en cuestión de horas. En ese mismo día yo me metí, en ese mismo día efectivamente la vela se fue hacia arriba y yo logré ganar dinero. Ahorita mismo no se me ubica en el mejor de las posiciones porque lógicamente estaría acá, el mejor de las posiciones, más o menos en los 0,07, pero ahorita aunque está en los 0,084 no está en una mala zona. Pues si te fijas, la vez pasada que tuvimos a esta, la vez pasada se frenó más o menos en esos puntos. O sea que desde esos puntos el precio ya podría
dispararse. Y si yo estoy allí en un long con este bot de inteligencia artificial, ya allí yo estaría sacando ganancias, ¿ok? Por eso es que es bastante bueno ir básicamente gráfico tras gráfico, mirar cuáles son las mejores zonas de resistencia, mirar cuáles son las mejores zonas de soporte. Yo efectivamente en este canal de Monitor BTC siempre hago lo mismo, inclusive les repito exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que yo hago todos los días. ¿Qué pasa? Si no te permite el bot de Pionex operar en tu país, te voy a estar dejando abajo en la descripción otro exchange de criptomonedas que también tiene un bot bastante, pero que bastante bueno para el mercado de futuros, que lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de problema en tus operaciones y es exactamente igual a este. ¿Okay? Así que si por ejemplo eres de Venezuela que no puedes utilizar Pionex por alguna razón, simplemente no te dejan y no quieres usar VPN, puedes usar otro exchange que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Hay opciones para todos, lo que falta es que se ponga el trabajo, se ponga el análisis para que estos bots de inteligencia artificial lo hagan todo por ti, porque realmente todas estas operaciones fueron hechas por bots de inteligencia artificial y si te fijas, en cuestión de menos de un día se lograron cerrar. ¿Ok? Yo espero que este video te haya gustado. Déjame acá abajo en los comentarios si ves alguna buena moneda para meternos en long ahorita mismo, inclusive también meternos en short. Si ves en tu caso, en tu análisis, alguna moneda que esté en el intercambio de Pionex que podemos utilizar para próximos robots, yo igual se los estaré informando por el canal de Telegram que se llama @monitorinversiones. Cada vez que nosotros hacemos una operación aquí por el canal de Telegram @monitorinversiones, la pasamos en vivo. ¿Ok? Una vez la ejecutamos, se las pasamos para que todos ustedes, si quieran, puedan meter esa operación con nosotros. De verdad que yo en mi caso en particular soy cero egoísta y mi idea es que todo el mundo pueda ganar dinero. Así que no te olvides de compartir no solamente este video, sino todas las operaciones que nosotros vamos pasando por ese canal de Telegram @monitorinversiones, compartirlas también con otras personas para que todos puedan conseguir ganar dinero. La idea acá es que podamos compartir la información, no seamos egoístas. Si tenemos una oportunidad donde podemos conseguir una buena ganancia, un buen dinero en dólares americanos, compartan la información para que lógicamente esa persona también pueda conseguir ganar. ¿Ok? Si no lo puede hacer en Pionex, también tienen otros bots que les estaré dejando abajo en la descripción que pueden utilizar sin problema para obtener ganancias en este mercado de criptomonedas. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.